Muchas gracias, presidenta. El diputado Melero ya se ha encargado de mostrarnos cómo él es uno de los portavoces del gobierno en esta Cámara de Diputados y dijo al iniciar este debate que era un debate ingrato, ya que se estaría enfrentando un dilema entre posiciones de racionalidad por un lado y posiciones de irracionalidad por el otro, ¿no? El diputado Melero entonces, en su posición de víctima en este debate ingrato, donde tiene que sostener la posición de la racionalidad, habla de la irresponsabilidad de quienes estamos exigiendo un salario mínimo que sea mayor que el que propone el gobierno. Y por lo tanto estaríamos luchando por mezquindades a la hora de exigir que este salario pueda llegar en algún momento a superar la línea de la pobreza. Si subimos el sueldo mínimo a 1 millón de pesos por ley para mañana, todos sabemos que tendría un efecto caótico para el empleo formal y para la economía. Si no subimos nada el salario mínimo, por otro lado, las y los trabajadores que dedican 45 horas a la semana a crear el valor de nuestra economía verían empobrecidos sus salarios por el efecto del aumento del costo de la vida o la inflación. Por supuesto que acá la discusión se trata de conseguir un objetivo político, considerando los posibles perjuicios que traería un aumento desmesurado en el corto plazo de este salario mínimo. La primera pregunta entonces sería, ¿cuánto es aquella remuneración que consideramos mínima a cambio de 45 horas de trabajo? Y por otro lado, analizar aquello que los economistas han definido como la elasticidad. Es decir, cuántos trabajos se pierden o se vuelven informales por cada 1.000 pesos que sube el salario mínimo. Para tener algunos datos en consideración, en el primer quintil de ingresos, es decir, en el 20% más pobre de nuestra población, 1/5 de nuestra población, 1 de cada 5 de nuestros compatriotas, menos de un empleo por hogar existe y más de 4 integrantes por mantener. En ese mismo quintil, en ese mismo grupo de personas, el porcentaje de gasto por sobreingresos, según la última encuesta de presupuestos familiares, subió de 43 a 66%, es decir, se gasta mucho más que lo que se tiene, por lo tanto, se cae en el endeudamiento. Y así se pierde liquidez por culpa de los intereses mes a mes que se van carcomiendo los ingresos que tienen las familias. Así es la trampa de la meritocracia en nuestro país, que gente que se saca la cresta todos los días, pero que vuelve a su familia bajo la línea de la pobreza con frustración, con impotencia. Por lo mismo es que es de toda lógica, de toda sensatez e incluso de moderada justicia que un salario mínimo deba llegar a los 420.000 pesos a precio de hoy, en algún tiempo, que permitan a un sostenedor o sostenedora de hogar sacar a su familia de la pobreza. ¿Se puede esto de un día para otro? Nuestra conclusión es que no es deseable. Todo indica que sería un cambio muy brusco. Dicen por otro lado, da lo mismo la cifra, igual desde el Frente Amplio, igual desde la oposición, hay sectores que nunca hubieran llegado a un acuerdo. Quiero manifestar que esto es una completa y profunda mentira. Nos acercamos al gobierno. Personalmente sostuve una reunión a nombre de mis compañeros y compañeras del Frente Amplio con el ministro Brumel para este efecto. Le propusimos que nos dieran una fecha a alcanzar esta meta de los 420.000 pesos de hoy. Y que nosotros podríamos en ese entonces hacer un esfuerzo y concurrir, por supuesto, en este esfuerzo nacional para la superación de la pobreza de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus funciones con un sueldo mínimo. Lamentablemente no hemos tenido el mismo criterio en cuanto se requiere para lo más básico a vivir en dignidad. Y quiero decir, lamento, y se lo digo a usted, ministro, por su intermedio, presidenta, que nos hayan dicho que esto se iba a alcanzar con su propuesta en 6 años, a precio nominal, lo cual a cualquier estudiante de economía usted mismo le hubiera puesto un 1 por faltarle el respeto a la inteligencia de cualquier persona, y eso no se puede hacer en una comisión de Hacienda. Eso no se puede hacer en ninguna comisión porque es engañar a las personas, y yo quiero llamarle la atención al ministro, como se lo hice en su momento, por su intermedio, presidenta, porque eso no se hace. Eso no se hace ni aquí ni en ningún lugar del mundo, tratar de engañar a las personas diciendo que esa meta se alcanzará en 6 años, cuando sabemos que la propuesta del gobierno en términos reales se alcanza cerca del año 2039. La única promesa de este gobierno fue traer mejoras económicas a la población, tiempos mejores. En la feria me decían, no me gusta este Piñera, no me gusta, pero va a traer que la gente tenga plata. Era la única promesa. Y lamentablemente vemos como excusa tras excusa el gobierno dice que no se puede, y que en los 4 años ni siquiera tampoco se puede, ni en 6, ni en 8, ni en 10. Van a tener que esperar las y los trabajadores cerca de 20 años para poder conseguir sacar a sus familias de la línea de la pobreza. Y esto es lamentable porque lo peor es que los mismos que dicen que no es posible por las condiciones macroeconómicas somos, o son, quienes
En los últimos 4 años se han negado a la posibilidad de que disminuyamos la dieta parlamentaria, que actualmente asciende aproximadamente a la suma de 9.350.000 pesos. Las mismas personas. Entonces, por un lado, hay economía para poder tener salarios de los representantes, en este caso los diputados, y por otro lado no para el salario mínimo. Y quiero decir que en el último estudio que hicieron economistas de la Universidad de Chile, dice que la evidencia empírica estudiada muestra que los aumentos que hasta ahora han existido en Chile han traído beneficios por la alza de salarios sin costos asociados a la reducción de empleo. O sea, sin costos asociados, lo que hace pensar que hay espacio para alzas más sustantivas que la histórica. Este gobierno está ofreciendo un aumento en el tiempo, en estos 30 meses, peor al que hicieron en el gobierno pasado. No son tiempos mejores ni siquiera comparado con su primer gobierno y lamentablemente además le estamos prohibiendo a las y los trabajadores durante los próximos 30 meses negociar con el gobierno de nuevo. Por eso anuncio en nombre de toda la bancada del Frente Amplio que vamos a rechazar este proyecto y llamo a que podamos pedirle al Ejecutivo que haga un esfuerzo mayor en el Senado. Muchas gracias.